También. Sí, ingeniera. Ya, creo que vamos a iniciar ya. Hay 35 personas, quizás ya no entre más. Y bueno, vamos a dar inicio, son las 7:17 ya. Bueno. Bien. Entonces, vamos a ampliar un poquito más esto. Ya. Entonces, dice aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es esto? Edades, estas son las edades, a ver, hacia este lado de acá. Edades de 50 miembros de un grupo de un grupo de personas, ¿no? Aquí, ya. Edades de 50 miembros de un grupo social. Entre las edades tenemos entre 38 y 49, 49 y 60, 60 y 71, 71 y 81, y bueno, y esta es la tabla que está organizada en intervalos de clase porque son edades, ¿verdad? Y aquí hemos calculado la marca de clase y aquí tenemos la frecuencia. Lo que pide calcular para esta edad, para esta tabla, viene a ser la media, mediana y moda. Entonces vamos a calcular la media, mediana y moda. Siguen entrando aquí ya. Bien. Entonces, para calcular la media, necesito ¿qué cosa? La marca de clase y la frecuencia. Y aquí entonces calculamos N sub I o por Y sub I. N sub I por Y sub I. Bien. Bien. Entonces, aquí voy a calcular. Un ratito. Bien. Bien. Entonces, aquí voy a calcular esto más esto. No, este es el producto, ¿no? Ay, lo estoy haciendo borrar. Aquí vamos a hacer directamente, va a ser igual el producto, la marca de clase, o sea, la marca de clase por, ¿qué cosa? Por la frecuencia. Y todo eso voy a hacer para cada marca de clase por su frecuencia y luego aquí abajo hacemos la suma. Y esa suma dividimos entre el número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos? Bueno, contamos la frecuencia, también sumamos, y la frecuencia será, el número total de datos es 50. Entonces aquí calculamos solución, voy a poner solución, y aquí tendré el inciso A, y aquí va a estar la media. La media es igual a, hacemos su cálculo aquí, la sumatoria de este producto sobre el total de datos. ¿Cuánto es el total de datos? 50. Esa es la media. Ahora tengo que calcular la mediana. Para calcular la mediana, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que tener la tabla, se tiene que calcular la frecuencia acumulada menor o igual que, y calculo la frecuencia acumulada menor o igual que, va a ser igual a esto de la primera clase, de la segunda clase va a ser igual a esto, más la frecuencia del segundo nivel, que sería ese, y así voy a ir sumando todas las frecuencias hasta la última. De tal manera que la última frecuencia va a coincidir con el número total de datos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, una vez tengo esto, ¿qué debo calcular? N sobre 2. N sobre 2, ¿cuánto da? Es la posición que contiene a la mediana. Entonces, N sobre 2 es 25. Entonces, por aquí estará, vamos a poner
insertar, voy a hacer así. A ver. Insertar. Quiero insertar. Aquí está. Aquí voy a tener n sobre 2. N dividido entre 2. Aquí es igual a 25. Entonces, bien, entonces n sobre 2. ¿Dónde está n sobre 2? Está entre la frecuencia, ahí voy a poner, entre esta frecuencia 13, que viene a ser esta, la n sub j, la n sub j menos 1, ¿ya? Y esta frecuencia, que es la que supera, esta sería la n sub j, ¿sí? Esta sería la n sub j. Bien, entonces, ¿quién contiene a la mediana? ¿Quién la contiene? ¿La frecuencia 13? No, la frecuencia acumulada menor o igual que de 30. Esta la contiene. Entonces, la clase que contiene a la mediana es esta de acá. ¿Sí? Esta es la clase que contiene a la mediana. Ya. Entonces, la mediana yo calculo por fórmula, voy a calcular aquí. La mediana va a ser igual al límite inferior de la clase que contiene a la mediana, más la amplitud de la clase. ¿Cuánto es la amplitud? De 60 a 71 viene a ser 11, más la amplitud, que multiplica, y pongo paréntesis, primero, en el numerador va a ir 25 menos 13, aquí, 25 menos 13, la frecuencia anterior, todo eso dividido entre, en el denominador va 30 menos 25. 30 es el n sub j, el que supera 30 menos 25. Y cierro paréntesis. Ese es el valor de la mediana. La mediana, dice, va a ser un valor que va a estar entre 60 y 71. Algo hice mal acá porque me dio más de ese valor. Entonces vamos a revisar qué he anotado acá. Es igual a A5, que es esto, más la amplitud, que es 11, que multiplica a 25 menos 13, ¿sí? Sobre 30 menos 25. ¿Qué estoy haciendo mal acá? 25 menos 13 sobre, aquí es 30 menos, no es 25, 30 menos 13. Así es. Bien. ¿Está claro? Estaba aplicando mal la fórmula acá. Aquí es 25 menos 13 sobre 30 menos 13. Bueno, la mediana es esto. ¿Qué es este promedio? Esta es la edad, esta es la edad promedio del grupo social de personas, ¿sí? Ahora, esta es la edad, la mediana, dice mediana, es la edad que ocupa la posición central. Es la edad que ocupa la posición central. Es decir, 50% de las edades, o sea, 50% de los miembros tienen edad menor a 67, así. Es decir, vamos a hacer esto. Hasta aquí. Aquí. Es decir, 50%,
50% de los miembros tienen edad menor a 67.76 y el otro 50% edad superior a 67.76. ¿De acuerdo? No sé por qué me salió esto. Bueno. Este sí, y el otro, esto está mal. El otro 50% edad tiene edad, si era menor, entonces superior, mayor a 67.76. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos esto. Bien. Ahora vamos a calcular qué cosa, la moda. ¿Qué es la moda? Bien. La moda es el valor que más se repite. ¿De acuerdo? Siguen entrando aquí. Hay dos. Entonces vamos a calcular por aquí la moda. Aquí pondré moda. La moda es el valor que más se repite. ¿Y cómo para calcular la moda, qué debo hacer? En primer lugar, debo determinar la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Si para eso me fijo en la frecuencia. ¿Cuál de estas frecuencias absolutas es mayor? La mayor de las frecuencias es 17. Entonces, la clase modal también coincide con la clase mediana y se aplica directamente fórmula. Para calcular la moda va a ser igual al límite inferior de la clase que contiene la moda, más, igual que más la amplitud de la clase modal. Sabemos que la amplitud de la clase modal es 11, multiplicado por, y ahí abro dos paréntesis. En el numerador es la frecuencia modal menos la premodal. Es decir, 17 menos 19. 17 menos, menos 9. ¿De acuerdo? Y cierro paréntesis. A ver, cierro paréntesis. Todo eso dividido entre el mismo valor. Aquí. 17 menos 9. ¿Ya? Y cierro paréntesis más, abro nuevamente paréntesis, sería 17 menos la frecuencia menos la postmodal. Y cierro paréntesis, cierro. A ver, vamos a ver aquí. Todo esto dividido entre la suma, aquí debe haber un paréntesis, la suma de esas diferencias, así. Y recién cerraría el último paréntesis. ¿Está bien? Esto es el límite inferior de la clase que contiene la moda, más la frecuencia modal. En el denominador es la frecuencia modal menos la premodal, todo sobre la frecuencia modal menos la premodal, más la frecuencia modal menos la postmodal. Una vez tengo la fórmula, ahí tengo el valor de la moda. ¿Qué es el valor de la moda? Esta es la edad que más se repite. ¿Ya? Es la edad que más se repite. Entonces,
tengo las tres medidas de tendencia central. Ya he interpretado los resultados. Con solamente ver estos resultados, yo puedo comentar sobre la asimetría de la distribución. El coeficiente, en el B dice, hay que calcular el coeficiente de asimetría de la distribución e interpretar. Entonces aquí vamos a calcular. Como no tengo que comparar con nada, para calcular el coeficiente de asimetría, ¿qué debo hacer? ¿A qué será la asimetría acá? ¿Mm? Coeficiente de asimetría. ¿Tengo que comparar la asimetría de dos o más distribuciones? No. Entonces directamente yo puedo calcular la asimetría con la media, ¿sí? Sería media menos, menos la moda. Entonces, como yo tengo la media y la moda, pues directamente calculo. ¿Cuál es la media? Esta. Menos la moda es este valor. Y le doy Enter. Media menos moda es 2. Entonces, este es un valor positivo. Entonces, ¿qué conclusión voy a llegar? Que la distribución tiene, no, es asimétrica, la distribución es asimétrica positiva o sesgada hacia la derecha. El sesgo tiene hacia la derecha. Bien, en el inciso C, ¿qué vamos a calcular? En el inciso C, que pide la varianza y la desviación estándar de la distribución. Entonces aquí calculo varianza y le doy igual, varianza. La varianza es igual al promedio de cuánto se desvía esta marca de clase respecto de su media. Tengo que sacar el promedio de todas las desviaciones respecto de la media. ¿Está bien? Entonces, aquí. Bien. Entonces, aquí voy a calcular qué cosa. En primer lugar, vamos a calcular la desviación de cada observación, o sea, de la marca de clase, respecto de la media. ¿Cuál es el valor de la media? Es este. Y esa desviación, ¿ya? Esa es la desviación. Bien, simplemente calcularía la desviación. Ah, no, pero aquí estoy haciendo mal. Aquí simplemente va a ser... A ver. Aquí. Un ratito, ahí tengo que hacer. Voy a hacer potencia, para elevar al cuadrado. Aceptar. Y aquí vendrá el número, cuánto se desvía esto menos la media. El valor de la media es este. Bien, eso menos la media. El valor, eso tengo que elevar como al cuadrado. Dice número no válido. Ah, es que no está entre... Ya. Todo eso tengo que elevar al cuadrado. Pero no solamente quiero eso, sino esa... A ver, bien. Esta potencia que tengo, quiero multiplicar por la frecuencia. Aparte de este elevado, quiero que sea igual a esto, multiplicado por la diferencia entre la marca de clase y la media elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, eso sumo para todos,
o calculo para todos los demás, y no. Aquí, ¿por qué no está apareciendo? Quizás sea un número muy grande. ¿Qué pasa acá? A ver. Porque potencia, se sube todo, está bien. ¿Hay algún valor? ¿Está todos los valores bien? A ver, vamos a ver. Formato celda. Número y aceptar. ¿Qué es este? A ver. Formato celda. Número. Separador. Aceptar. Bien. Entonces aquí hago la operación. Este sería otra vez valor. Oiga, ¿por qué me sale eso? ¿Qué estoy haciendo aquí mal para que no me... Aquí sería, a ver, aquí le pongo igual, y lo que quiero es sacar, ¿qué cosa? La potencia de este número. El número es la diferencia entre la frecuencia, entre la marca de clase, menos la media. ¿Dónde está la media? Es esto. Cierro paréntesis. A este número quiero elevar como al cuadrado. Y le doy a aceptar. Bueno, pero no solamente quiero eso, sino quiero que eso esté multiplicado por la frecuencia. Entonces aquí pongo la frecuencia multiplicado por la potencia y ya está. Y ahí está. Ya me sale el valor. Miren, aquí sigue entrando. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, una vez he calculado, ¿qué es lo que he calculado? NI por el valor de la variable y sub i menos la media, todo eso elevado al cuadrado. Eso es lo que he calculado. Sumo todo esto y la suma la voy a tener acá. La suma, aceptar y aceptar. Tengo toda la suma. Entonces puedo calcular qué cosa, la varianza. La varianza va a ser igual a esta suma de esas desviaciones elevadas al cuadrado, todo dividido entre, si la muestra es, digamos que esto no es muestra, todo dividido entre 50. Es toda una población de todo ese grupo. Sobre cuánto es el conjunto total, si no es muestra, sobre eso. ¿Sí? Entonces, esta es la varianza. La varianza. Y la desviación estándar, ¿cuál será? La desviación estándar, ¿a qué va a ser igual? Estándar. La desviación estándar, ¿a qué es igual? Simplemente es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y aceptar. La desviación estándar es 58. Pero me parece un valor muy grande, 58. En promedio se desvía un valor del otro. Me parece un valor muy grande. 58 es el promedio de los cuadrados. ¿No? A ver, vamos a repasar la fórmula, ¿ya? Aquí. Esto, ¿a qué es igual? Es igual a D, es 4 por la potencia. Este C3 es este de aquí, menos la media, que es C20, menos la media, esta es la media, C20. Todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por su frecuencia. Y todo eso lo tengo aquí, ¿está bien? Este es D4. C4 menos la media. Ya. Ya sé qué es lo que está fallando en mi fórmula. La media no la he fijado.
Ah, pero todo hecho, si no le he fijado, nosotros debe estar bajando. Por eso aquí salía mal. La media es un valor constante. Si voy a jalar, esto tiene que estar, la media es un valor constante, ¿no? Eso. Ajá. Entonces, ahora sí, puedo copiar esa fórmula. Claro, seguro cuando copiaba aquí daba cualquier valor. Ahora no. Ahora copio esto hasta ahí. Ahora sí. Entonces, la desviación estándar, la varianza es 184 y la desviación estándar es 13. Ahora sí. ¿Está claro, chicos, lo que estaba haciendo? ¿Se dieron cuenta? Hola. Sí. Sí, ya. Fíjense que me está dando un valor grande, ¿no? Bien. Entonces, tengo la varianza y la desviación. Ahora calcular el coeficiente de, aquí está mal, el coeficiente de variabilidad. Creo que he corregido esto en la otra hoja, el inciso D. El inciso D, coeficiente de variabilidad e interpretar. Entonces, aquí es control B. Control B. Es el coeficiente de variabilidad, ABCD. Coeficiente de variabilidad, CB. ¿A qué es igual el coeficiente de variabilidad? Es una medida de dispersión absoluta sobre la media. En otras palabras, aquí sería la desviación estándar, todo dividido sobre la media. Eso es el coeficiente de variabilidad. Si yo expreso en porcentaje, va a ser esto multiplicado por 100. Y tengo la variabilidad, pero esta variabilidad está en porcentaje. ¿De acuerdo? Dice que dentro de las edades, el 19.79% es la variabilidad de las edades dentro del grupo. Bien, ahora. Hasta, ya va a ser ya. Bueno, esto yo lo bajo porque no quiero ver que me distraiga y el que entra ya más tarde ya no entra. Bien, estoy en el inciso D. Ahora vamos a ir al inciso E. ¿Qué dice en el inciso E? En el inciso E me pide el valor mínimo del 58%. Bueno, ahora ya no voy a calcular 58%, vamos a cambiar aquí. Del 75%. Aquí será 75%. Ay, 75%, ¿ya? Ya, esto. Y este otro va a ser en vez de 15, que sea el 35. ¿Bien? Ajá. Bien. Bien. Bueno, entonces dígame, ¿qué debo calcular en el inciso E? ¿Qué cosa debo calcular? Para tener el valor mínimo del 75% de los valores más altos. ¿Qué debo calcular? Percentil 25. Correcto, percentil 25. Entonces, percentil 25, ya. Para calcular el percentil 25, ¿qué debo saber? La posición del percentil. ¿Y cuál es la posición del percentil? I por N, todo sobre 100. Así sería, ¿verdad? I por N sobre 100. ¿Cuánto es I por N sobre 100? Voy a calcular. I es 25. 25. N es 50, son los datos. Todo dividido entre 100. Esa es la posición del percentil. Ahora, debo ver quién supera a este valor. ¿Cuál es el? Por ejemplo, a este lado pondré el N sub J. Y a este lado voy a poner, ¿qué cosa? El N sub J menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿quién supera a este valor? Esto lo voy a poner a este otro ladito. Ya. ¿Quién supera 12.5? A esta frecuencia, a esta posición del percentil, 12.5.
¿Dónde está? A ver, vamos a ver esto, me copiaré. Bien, ahora este es percentil. A 12.5 estará por acá. Esto es 12.5, pero como estoy sacando percentiles, esto es I, o 20, claro, I por N sobre, en este caso es sobre 100, ¿verdad? Ya no es mediana, sino es percentil. Entonces, la posición del percentil va a estar entre ¿qué? La posición del percentil va a estar por acá, ¿verdad? ¿Quién supera a 12.5? ¿Quién supera? Así creo que voy a hacer. ¿Quién supera a 12.5? Supera 13, ¿verdad? Entonces, aquí en 13 tendré aquí va a ser N sub J, y aquí en el otro, este va a ser el N sub J menos 1. Esto voy a hacer de otro color, vamos a hacer más grandecito, vean. Ya. Y este es 25, está aquí. Este otro es 12.5 en medio de estos dos. Este N es un J, a ver. Este es el N sub J, NJ menos 1. Y este es el que está mal, este es el que está mal, ¿no? Ya. ¿Para qué? Aquí. Ya. Bien. Eso. Este es para... Ya. Entonces, para no confundir o quede más claro, esto lo voy a hacer de color, la letra, de color azul, y esta otra letra, solo esta, también de color azul. ¿Eso para quién es? Es para este de aquí, que le vamos a hacer también de color azul. ¿De acuerdo? Este color. Bien. Entonces, la posición del percentil 25 es 12.5. ¿Quién supera 12.5 esto? Entonces, ¿quién contiene al percentil 25? Al percentil 25 contiene esta, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer este. Ese contiene al percentil 25. Ajá. Tenía que fuera celeste, aceptar. Bien. Entonces, calculamos el percentil 25. El percentil 25 va a ser igual al límite inferior del que contiene al percentil 25, más la amplitud, que sabemos que es 11, que multiplica ¿a qué? A lo que esté entre paréntesis. En el numerador va a estar 12.5 menos 4. Así es, ¿verdad? 12.5 menos esta frecuencia que es N sub J. Entonces aquí va a poner 12.5 menos 4 menos 4. Cierro paréntesis y en el denominador va a ir 13 menos 4. 13 menos 4. Y bien, entonces aquí ya tengo calculado, ¿qué cosa? El percentil 25. Dice que esta es la mínima edad, así, es la edad mínima del 75% de las
es la edad mínima del 75% de las edades. O también es la máxima edad es la máxima edad del 25% de las edades mínimas. ¿Sí? Es la edad mínima de las edades más altas, máximas. Más altas. Así. De las edades más altas. Bien. Bien, ya está. Ahora vamos a ver F, el inciso F. El F. Por favor, me gustaría que ustedes calculen el F y me dictan. El F, ¿qué es? ¿El qué percentil voy a hallar? ¿Qué percentil? 35. Bien. Percentil 35. Pueden calcular y me dicen el valor. Y solamente interpretamos. Aquí, si vayan calculando, yo voy a poner, es la edad máxima del 35% de las edades mínimas. Ustedes tienen pues los datos, ¿no? De todas maneras, aquí está la tabla. ¿Cuánto es el percentil 35? ¿Cuál será la posición del percentil? Es 17,5. Aquí da 17.5, qué bien. Ya no voy a calcular. Entonces, el percentil. ¿Qué dice el resto? 17. El total del percentil o la posición. La posición sería, disculpen. Esta es la posición. Ya. Entonces, la posición dice usted que es 17.5. ¿Cómo calculó? 35 por n, que es 50, sobre 100, ¿verdad? Eso es lo que calculó. Bien, ya. ¿Y quién supera 17.5? 30. Y el menor es 13, ¿verdad? Entonces aquí sería 30. Y el menor es 13. Bien. 33. Entonces, ¿quién contiene a 17.5? La frecuencia acumulada esta, que es la N sub J, y esta que es la N sub J menos 1. Entonces, ¿quién contiene? Bien, esta, vamos a hacer hacia aquí al centro. Así, ya. La que contiene va a ser la frecuencia acumulada 30, ¿no? Bien, ¿quién tiene 30? Frecuencia acumulada 30. Esta es la clase que contiene a quién? Al percentil 35. Su límite inferior es 60, entonces calculamos aquí. El límite inferior de la clase que contiene es 60, más la amplitud, que es 11, multiplicado por, abro paréntesis, para el numerador. El numerador, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 17 menos 13. Y cierro paréntesis. Todo eso dividido en el denominador va a estar 30 menos 13. Cierro paréntesis y esa es la edad. Es la edad máxima del 35% de las edades mínimas. Bien, ya tenemos calculado eso en el G. El coeficiente de kurtosis e interpretar. Coeficiente de kurtosis. ¿Cómo es el coeficiente de kurtosis? A veces G. La kurtosis puedo calcular en función de los momentos
Y en función también de qué, a ver aquí, todavía borrados, la kurtosis. La kurtosis en función de qué puedo calcular. Aquí estadística aplicada, medidas descriptivas. En función de los momentos y en función de los cuantiles, creo, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Aquí, por aquí, estos son las kurtosis. En función de los cuantiles o en función de los momentos. Puedo calcular en función de los momentos, ¿sí? Sería esto como la varianza, pero en lugar de eso, aquí sería elevado a la cuarta. Y tengo la desviación estándar, elevo al cuadrado, ya tengo el denominador, podría calcular con esta fórmula, ¿no? Control C, y vamos a llevarnos aquí al Excel. La formulita voy a copiar aquí, control D. Bien. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Y ahí. Bien, bien. Entonces, tengo que calcular este momento. Calcular este momento es casi lo mismo que calcular... no había calculado acá nada de eso. Aquí está. Es esto mismo. Es hacer esto, pero con la única diferencia que va a ser elevado a esto a la 4. Bien, entonces aquí va a ser esto, copio, pegar. Bien. Y en lugar de ser al cuadrado, aquí esto será elevado a la 4. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Igual. Voy a poner potencia, aceptar. Y la potencia va a ser la marca de clase menos la media. Eso es, ¿no? Menos la media es esta. Cierro paréntesis, esa diferencia le elevo a la 4 y digo aceptar. Bien, pero todavía esto debo multiplicar, ¿por qué? Por la frecuencia, y la frecuencia de ese primer nivel es esto, multiplicado por esto elevado al cuadrado. Ahora, la media es este valor, es constante, ¿verdad? Entonces voy a hacer para que, como voy a copiar la fórmula, esta media tiene que expresarse de manera constante. Siempre cada marca de clase respecto a ese valor. Bien, y eso tendría. Entonces acá estiro hasta ahí. Aquí, ¿qué es lo que tengo? La suma. Aceptar toda esta suma. Y voy a calcular qué cosa vamos a calcular aquí. Lo que estoy calculando es el momento. Esto dividido entre n. Entonces voy a calcular el momento 4. ¿Sí? Momento 4. ¿De acuerdo? El momento 4, esto, bueno, así no lo dejaré, ¿ya? Momento 4 igual. Y el momento 4 va a ser igual a ¿qué? A lo que acabo de calcular, a esto, dividido entre n, que es 50. Ya tengo el momento 4, entonces calculo la kurtosis en función de momento. La kurtosis en función de momentos es igual. Va a ser igual aquí a lo que es el momento 4, todo sobre la desviación estándar sobre. Aquí tendría que poner potencia, aceptar, sobre la desviación estándar. ¿Dónde está la desviación estándar? Ese valor elevado a la, ¿cuánto es? A la 4. ¿Sí? Ahí está. Sobre potencia de
¿Ya? ¿Está bien? Esta es la kurtosis. Me da K, en función de momentos, es igual a ¿cuánto? A 2.32. ¿Y qué significa? Si da 2.32, si el K da menor que 3, la distribución es platicúrtica. Quiere decir que es menos apuntada. Ya, aquí, ya. Entonces, como el valor de K1 es menor que 3, entonces la distribución es platicúrtica o aplanada. Eso. ¿Qué más hay que calcular? Coeficiente de kurtosis, nada más. Bien, entonces esto lo guardo y ya está el cálculo. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta por el momento? ¿Ah? No, ¿no? Bien, entonces, si no hay preguntas, pasaríamos a calcular, no sé si calculamos la varianza y desviación estándar para datos. A ver esto, para datos, para casos muestras, creo que no. Bueno. A ver, me voy a dar otra hoja más y vamos a hacer un ejercicio más. Aquí. Vamos a suponer que tenemos los siguientes datos. ¿Ya? Que tengo aquí, los diferentes grupos de estadística, los que están en el grupo A, en el grupo B y en el grupo C. La cantidad de alumnos que hay en cada grupo es, en uno hay 70, en el otro hay 58, y en este grupo hay 62. La cantidad total de alumnos que lleva estadística es esto. La suma, el total de alumnos es cuántos llevan estadística en los diferentes grupos. Digamos que tengo yo la calificación promedio, ¿ya? Esta es la calificación promedio. Ah, no. Aquí. Bien. Entonces tengo la calificación promedio. Aquí en promedio los alumnos se sacaron 66. Aquí se sacaron 74. En este otro, tu nota promedio fue 77. La nota promedio. Entonces, aquí lo que se pide calcular es aquí, la media global o total, ¿ya? Luego, aparte de calcular la media global o total, la varianza y la desviación estándar, aquí, la desviación estándar. Bien, entonces, para sacar el valor promedio, ya este sería el inciso B. Para sacar el valor promedio, ¿qué debo hacer? Debo calcular la frecuencia N sub I
o la cantidad de alumnos que hay en cada grupo, multiplicar por la calificación promedio, ¿sí? Por el promedio, o por la media, si quieren, por la media. ¿Ya? Entonces, aquí tengo. Bien, todo esto hago para todos los grupos. Luego sumo, y la suma que me va a dar aquí, suma, aceptar. Bien, la suma me da la sumatoria de todas las calificaciones. Si yo, aquí voy a calcular media global, ¿no? Media global. Global es igual, que es igual a la sumatoria de todas las calificaciones, todo dividido entre el total de alumnos. Dividido entre estos, ¿no? Aquí, igual. Bueno, aquí voy a volver a hacer. Esto es igual a esta suma, todo dividido entre el total, que es eso. Bien, esa es la calificación promedio de los 190 estudiantes. En promedio su calificación es esta. Esta es la calificación, promedio de los 190 estudiantes. ¿Bien? ¿Y cómo será la varianza? Para calcular la varianza, ¿qué debo hacer para este caso? Por favor, si alguien me puede indicar. ¿Qué debo utilizar? ¿O qué debo calcular? ¿Mm? Ya pues chicos, aquí, ¿cómo calculo la varianza? Sí, yo conozco, por ejemplo, la varianza, esto es elevado al cuadrado. A ver, aquí pondré, es al cuadrado. Si yo conozco la varianza del grupo A, en el grupo A la varianza es de 5, en este grupo la varianza ha sido de, aquí que sea de 8, aquí la varianza ha sido de 5, y por aquí la varianza ha sido de 3. De 3. ¿Ya? Aquí que ha sido de 4. Bien. Entonces, tengo estos datos. ¿Cómo calculo? ¿Cómo calculo la varianza del grupo? ¿Cómo calculo, chicos? Bien, yo estoy haciendo burreras. Bueno, voy a volver a sumar. Ya, ¿cómo calculo? Aquí simplemente suma, ¿no? Voy a aceptar y ya está. Enter. ¿Qué debo calcular primero? Debo calcular primero la intravarianza y la intervarianza. Eso debo calcular, entonces a la intervarianza más la intravarianza más la intervarianza es igual a ¿qué cosa? A la varianza de todo el grupo, es decir, de los 190 estudiantes. Entonces, ¿cuál es la intravarianza y la intervarianza? Van a calcular ustedes y yo no voy a calcular ya.
y simplemente les voy a dar un rato para que hagan sus cálculos. Aquí tienen. Quiero que calculen un ratito la intra ya. Ya. Copiar, y aquí sería la fórmula. Pegar. Control V, ¿no? Bien. Aquí esta fórmula variaría, porque aquí n hasta cuánto está, hasta 2 nomás, ¿no? Entonces, aquí tendría que aumentar para cuando la frecuencia es 1, 2, cuando la frecuencia es 3. Y así. Esto es solamente cuando tengo 2 casos muestras. Ahora habría que aplicar para 3. Entonces, la varianza S elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Bueno, aquí vamos a calcular el S elevado al cuadrado. Bien, repito, quiero ampliar nada. Ahora sí. Ya. Bien. Bien, entonces S elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Utilizando esta por semejanza va a ser igual. Yo necesito la media global, ya tengo la media. Entonces aquí va a ser igual, aquí, a la frecuencia del primer grupo, aquí el tamaño del primer grupo a esto, ¿sí? Multiplicado por la diferencia. La diferencia entre quién, la media, que esta es la calificación promedio, menos, pero esto es potencia, ¿no? Un ratito, aquí tengo que hacer por potencia, aceptar. ¿Potencia de qué? Aquí en el numerador, aquí, que voy a tener el valor, la calificación promedio, menos la media. ¿Cuál es la media? Es esto. Todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy calculando ahorita? Esto para el grupo A. ¿De acuerdo? Entonces le pongo aquí aceptar. Ahora, lo mismo haría para el grupo B. Sumo grupo B y grupo C. Esto sería bueno, sería el numerador nomás, ¿no? A ver. Voy a hacer esto. Este es para A. Luego, bueno, aquí voy a poner numerador. Numerador para A. Pero cuando estoy calculando la intervarianza, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer calculando ya. Así. Cálculo del numerador. Aquí. Cálculo del numerador para la intervarianza. Bien. Entonces, este es para A, el numerador. El numerador, ¿para quién? Para B. Para B, ¿a qué va a ser igual? El numerador para B, yo pongo aquí igual, va a ser NB por la media de B sobre A. Entonces aquí sería NB, esto, por la media de B, por esto elevado al cuadrado, por potencia, ¿qué va a ir en el numerador? En el numerador va a ir la calificación menos el valor promedio, que es esto. Todo elevado aquí al cuadrado. Todo elevado al cuadrado. Y solamente eso es, ¿no?
Ahora lo mismo haría aceptar, lo mismo haría el numerador para el grupo C. Para el grupo C va a ser igual a esto, NI, el tercero, que multiplica a, y aquí voy a poner potencia aceptar. ¿Qué debo tener en el numerador? La calificación promedio, que es de la tercera clase, menos la calificación promedio de todos, todo elevado, todo esto aquí, al cuadrado. Bien, y aceptar. Yo sumo esto, la suma bien. Entonces, esta es la suma, es decir, todo esto de aquí hasta acá sería, pero hasta cuando es para las tres casos nuevos. Ahora, el cálculo del numerador para la intervarianza, que es todo esto de aquí. Aquí voy a hacer, y luego reemplazo. Cálculo del numerador para intravarianza. Para la intravarianza. ¿Cómo voy a calcular? Aquí pongo el numerador para A. El numerador, ¿a qué va a ser igual? A N1 menos 1 por su varianza. Entonces aquí va a ser igual a, abro paréntesis, N. N1 es la cantidad total, 70 menos 1. Y cierro paréntesis, eso voy a multiplicar por su varianza. Su varianza es eso. Bueno, eso es para uno. Para el otro. Ya. ¿Listo? Bien. Aquí voy a hacer igual, esto va a ser igual a que n, ¿cuánto es? N menos 1, este es n, 58, menos 1, 58 menos 1, todo multiplicado por la varianza. La varianza es 5. 58 menos 1. Pero esto tiene que estar entre paréntesis, ¿no? Por su varianza. ¿Cuál es su varianza? Es B, al segundo. Para el tercero, va a ser, entre paréntesis, ¿cuánto es? El tercero, su tamaño es 77, no. El tamaño es 62, ¿no? Menos 1, y todo eso multiplicado por su varianza, para el tercero por 4. A ver, ¿está bien? A ver aquí. N menos 1 por 8, ya está bien. Aquí. Wow, ¿qué he hecho? ¿Desea aceptar la corrección? Sí. A ver. Ay, no. Control Z, ya. Bien. Esto está B1, el B está bien, menos 1 por esto. Está bien. Este otro es el B6 menos 1 por E. Está bien. Y el otro, es B7 menos 1 por E7. Está bien. Entonces, aquí yo sumo también esto. Y la suma, ya la tengo.
Entonces, y digo aceptar. Entonces, simplemente cálculo, aquí pondré cálculo de la varianza total, ¿no? Cálculo de la varianza total o global. ¿Cómo es el cálculo de la varianza? Aquí sería S al cuadrado, S elevado al cuadrado va a ser igual. Pero no se olviden que este S es global o total, para todo, no es solamente el global. Por eso le voy a hacer el tamaño de letra un poco más grande. Ya, ese es el S. ¿A qué es igual al S? A la suma de este numerador, esto más esto, sumo son los numeradores, va a ser igual. ¿Qué tengo como numerador? La suma. Esto más esto, que se suma. Todo eso dividido entre el total n menos 1. ¿Cuánto es n? 190. Entonces será sobre, aquí, 190 menos 1. Y esta es el coeficiente de variabilidad para los 190 estudiantes. En promedio, esta es la desviación, la varianza, ¿no? Y la desviación estándar, ¿cómo sería? Sin ese cuadrado. Desviación estándar sería simplemente raíz cuadrada, ¿no? Y la raíz cuadrada, que va a ser igual, perdón, la desviación estándar, más grande, ¿no? Es que el tamaño de letra le daré. Ya. Esta desviación estándar simplemente va a ser raíz de la varianza. Aquí, ¿verdad? Raíz, aceptar de quién, de la varianza. Bien. Entonces, está claro, esta es la varianza. Varianza unión. Vamos a hacer de color. No. Ya. Varianza y desviación estándar. ¿Qué pide aquí? ¿Y cuál será el coeficiente de variabilidad? Voy a calcular coeficiente de variabilidad para A. Ya, aquí. Coeficiente de variabilidad para B, el grupo B. Coeficiente de variabilidad para el grupo C. Aquí ya puedo comparar. Coeficiente de variabilidad para el grupo C. Y el coeficiente de variabilidad global o total. Ya no es ni para el grupo A, sino para todo el grupo. Bien, aquí. Aquí es igual el coeficiente de variabilidad para el grupo A, esa es su desviación estándar sobre su valor promedio. ¿Lo tengo? Sí, lo tengo. ¿Puedo calcular? Claro que sí. Coeficiente, en desviación estándar del grupo A, que lo tengo aquí. Pero esto debe ser raíz. Tiene que ser aquí raíz. Raíz es la desviación estándar. ¿Raíz de quién? De esto. ¿Sí? La raíz de eso, o sea, la desviación estándar, todo sobre, aquí, todo sobre la media. ¿Y cuál es la media de ese grupo? Es 66. La calificación promedio. Para el otro grupo, su coeficiente de variabilidad es igual a raíz también, porque lo que me dan es varianza. Raíz. ¿La raíz de qué quiero? De la desviación estándar del segundo grupo. Eso. Aceptar. Esto es solamente raíz,
Pero esto tiene que estar dividido entre la calificación promedio. ¿Cuál es la calificación promedio para el grupo? A ver si está. La calificación promedio, tengo que ir más arriba. Sobre la calificación promedio para el segundo grupo. Ahora sí. Ahora lo mismo hago para el tercer grupo. Sería raíz, aceptar, raíz de la desviación estándar, que es esto, ¿sí? Aceptar todo dividido sobre la media de ese grupo. ¿Cuál es la media del grupo? El 77. Bien. Y el coeficiente de variabilidad, aquí. Coeficiente de variabilidad. Aquí, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería aquí el coeficiente de variabilidad para todo el grupo? Va a ser la desviación estándar, que sería esto, todo dividido entre el valor promedio, la media global o total. Ahora sí utilizaría esta de acá. La desviación estándar, que he utilizado esta desviación, ¿verdad? La C35, correcto, sobre la media global o total. Bien, aquí tengo el coeficiente de variabilidad global o total. El coeficiente de variabilidad global o total. Aquí tengo los coeficientes de variabilidad para cada caso muestra. Pero de esto de aquí yo puedo concluir qué cosa, de esto, ¿qué puedo concluir? Que cuál de los grupos tiene, las calificaciones son más homogéneas en el grupo. ¿En qué grupo? Ahí están los datos. ¿Cómo vamos a concluir? ¿Qué vamos a interpretar ahí? Por favor, ¿me ayudan? ¿Sí? Hola. ¿Cómo voy a interpretar ahí? Si me dijeran, como con el coeficiente de variabilidad yo puedo comparar, ¿no? Aquí, con el coeficiente de variabilidad se puede comparar la variabilidad entre dos o más distribuciones. Y aquí, ¿cuántas distribuciones tengo? Tengo 3 distribuciones. ¿Puedo comparar? Claro que puedo comparar. ¿Y qué voy a sacar de la comparación? ¿Qué digo de la comparación? ¿Qué digo de la comparación? Ya pues, chicos. ¿Los datos son más homogéneos en el grupo C? En el grupo C, sí, señor, los datos son más homogéneos, porque el coeficiente de variabilidad es más pequeño. Luego le sigue el grupo B y por último el grupo A. Entonces, el coeficiente de variabilidad se puede comparar la variabilidad de dos o más distribuciones. Entonces, como se puede comparar, aquí voy a poner, por lo tanto, podemos concluir que el grupo C es que en el grupo C las calificaciones son más homogéneas, y la media es más representativa. ¿Ya? Y la media es más representativa. En este grupo eso ocurre.
¿De acuerdo? Vaya, ¿por qué se vaya? Bien, entonces esto puedo hacerlo para que es así. Ay. Bien. Igual falta un poquito, ¿no? Ya está. ¿Está claro? Entonces, con esto hemos terminado, yo creo, las medidas o sea, todo lo que son medidas descriptivas. Lo único que falta, bueno, es ya pasar a otro tema, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Mm? Si no tienen preguntas, pasamos a otro tema. El siguiente tema es, enseguida les muestro. Entonces, esto lo cierro, ya guardé, ¿no? Aquí, ya. Bien. Aquí vamos a pasar entonces a otro tema. Ya vimos el primer tema, introducción a la estadística, medidas descriptivas. Debería tocarnos ahora distribución de aquí, bidimensional. Bien, entonces vamos a ver. Bien. Bien, esta es la distribución bidimensional. Bien, hasta ahora, jóvenes, lo que hemos visto ha sido una distribución unidimensional. Es decir, de un grupo de estudiantes, de personas o de cosas, hemos observado solamente una característica. ¿Y qué hemos hecho con esa característica? Hemos observado una característica. Y para esa característica hemos sacado el valor promedio, la desviación estándar, el valor modal, el valor que ocupa cierta posición, etc. Hemos sacado sus medidas descriptivas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que es una distribución bidimensional. ¿Por qué se caracteriza? Porque de un conjunto de datos nosotros no solamente observamos una variable, sino observamos al mismo tiempo dos variables. Por ejemplo, de un estudiante, ¿qué puedo ver? Número de materias que en promedio lleva cada semestre, y puedo observar también cuál es la calificación promedio que tiene por semestre. Entonces, más o menos, cuántas materias y cuál es la calificación promedio. Eso podría observar de los estudiantes. O podría ver su edad versus peso y así. Pero vería dos características al mismo tiempo. Entonces, fíjense aquí. ¿Qué es una variable bidimensional X, Y? Es el par de características que se obtiene de un elemento. O sea, de un elemento, puede ser persona o animal o cosa, observamos dos características. El elemento puede ser de una población o puede ser de... el elemento puede ser un elemento de una población o de una muestra. Entonces, fíjense, observamos dos características, la característica X y la característica Y. La característica X puede tomar diferentes valores. Por ejemplo, si la característica fuera edad, estos serían las diferentes edades. Y si la característica fuera número de hermanos, esto sería el número de hermanos. En caso de lo que yo esté estudiando aquí a un universitario, ¿no? Veo cuál es su edad y cuántos hermanos tiene, o cuál es su edad y cuáles son las horas de estudio. Y así, dos características. Fíjense aquí, tengo un ejemplo que es una variable bidimensional. El precio versus unidades vendidas. La primera variable es continua, la segunda es discreta, unidades vendidas, es decir, cuántas unidades se han vendido, por ejemplo, de lapiceros. Otro, temperatura versus humedad, ambas variables son continuas. Estatura versus peso, ambas variables son continuas. Años de experiencia, rendimiento, continuo. Aquí la variable sexo y estado civil, ambas variables son de tipo nominal. Aquí no nos da lugar a hacer muchas
muchos cálculos. ¿Por qué? Porque la variable es nominal. Y bien, sigo teniendo ejemplos aquí de variable bidimensional. Puede ser el número de registro del estudiante versus carrera. El número de registros es una variable discreta y la carrera nominal. Otro, la calificación versus hora de estudio, y ambas son continuas. Otro, tipo de quemadura versus edad. Tipo de quemadura es ordinal, de primer grado, segundo grado, de tercer grado. Y la edad es continua. Ahora, otro, profesión versus los ingresos. Por ejemplo, un médico en promedio cuánto gana, un industrial y en promedio cuánto gana, un psicólogo y así. Entonces, ambas variables son, no, una es nominal y la otra es continua. Y así tengo aquí otras variables. Por ejemplo, de un hilo, el porcentaje de algodón versus la resistencia. Según qué porcentaje de algodón tiene más o menos resistencia. Ambas variables son continuas. Entonces, todo esto viene a ser una distribución bidimensional. ¿De acuerdo? Bien. Chicos, vamos a quedar acá y a la próxima clase vamos a continuar con todo lo que es bidimensional. ¿De acuerdo? Es que tomo examen, vamos a subir el examen todavía y se me va a pasar la hora. Pero aquí tengo todo el material, si quieren se los puedo ir mandando para que ustedes vayan revisando. ¿De acuerdo? Sí, por favor, ingeniera. Ya, hasta Sí, luego. ingeniera. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Disculpe, ingeniera, ¿lo puede enviar los anteriores materiales, por favor? Es que así también tendremos su material. ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Ya. Hasta luego. A ver. Introducción.